pero acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis y honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos en este momento que la vamos a escudriñar, que vamos a exponerla. Te pedimos ser fieles de este lugar, Señor, que cada palabra que digamos sea conforme a lo que tú nos quieres comunicar hoy, Señor. Que cada corazón sentado allí en el banco, Señor, esté preparado para escucharla, que sirva para edificar tu iglesia hoy, Señor. En el santo nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo pedimos y oramos. Amén. Bueno, vemos instrucciones prácticas. Vamos a ver ahora en este pasaje sobre cómo debe vivir un creyente, cómo debemos vivir nuestra fe. El cristianismo impacta en nuestras vidas. Cuando uno se convierte, el Señor impacta en la forma de que interactuamos con los demás. En el mundo que nos rodea, afecta a nuestros pensamientos, afecta a lo que hacemos, cómo nos relacionamos en nuestro seno familiar, en nuestro grupo de amigos, en nuestro trabajo, cómo lo hacemos, cómo trabajamos, todo. Cosas que hacíamos antes ya no las hacemos más, o empezamos a luchar con ciertas cosas. De las actitudes más simples que uno pueda haber tenido o hacer, hasta los pensamientos más profundos. El cristianismo impacta en todo. Así es el Evangelio, transformador, transformó nuestras vidas. Todo ser humano tiene problemas. Todo ser humano es pecador, ya lo hemos dicho, que así la Biblia nos describe como seres pecadores. Y los cristianos no hemos hecho una autoexamen. Hemos visto que somos pecadores y que hemos amado el pecado, ¿no? Y así es todo el mundo. Reconozcan o no lo reconozcan, son todos pecadores. Y tienen serios problemas espirituales, todos. Y cada uno lo resuelve. Algunos a su manera. Algunos buscando ídolos y algunos yendo a psicólogos. La sociedad generalmente trata de resolver los problemas espirituales con la psicología, que buscan reemplazar lo que es la escritura, que nunca lo hace. Pero nunca cambian vidas, no lo hacen, buscan cambiar conductas, pero nunca cambian vidas. El Evangelio toca lo más profundo de nuestra esencia, de nuestro ser, nuestro corazón, dice las Escrituras. A la hora de corazón habla de nuestro propio ser, de lo que somos, de nuestro ser interior, trasfonda, no cambia nuestra naturaleza, nuestra esencia. Y esto, como resultado, impacta en nuestras vidas. Dios transforma, Dios lo hace de una forma milagrosa. Puede resolver los problemas que no cambia nada, ningún recurso humano. Ahora, lo cierto es que una vez que ya somos cristianos, ya tenemos el Espíritu Santo. Hoy leímos en el 1 Tesalonicenses, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado? En el momento de nuestra conversión. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Ya no somos las mismas personas, ya somos diferentes. Y ahí se inicia un proceso de nuestras vidas diferente que se llama proceso de santificación, en el cual, por un lado, Dios va trabajando y por el otro lado, nosotros nos debemos esforzar en esta tarea de santificación. Ya tenemos ese nuevo corazón. No obstante que tenemos amor, no obstante que tenemos
una nueva naturaleza que Dios nos da en el momento de la conversión. No obstante que tenemos el Espíritu Santo, no obstante que Cristo va trabajando en nosotros debemos hacer cosas, debemos esforzarnos también. Ya hemos visto un montón de pasajes y lo hemos reiterado. Y por eso hay tantas exhortaciones, a que hagamos y dejamos de hacer cosas, porque nosotros también debemos poner algo de nosotros. Y este pasaje es una exhortación de Pablo a que vivamos de acuerdo a lo que profesamos. Se refiere a nuestra vida práctica, cómo debemos vivirla mientras que vivamos esperamos a nuestro reencuentro con nuestro Señor. Ahora bien, esta es una iglesia, esta es una carta dirigida a la iglesia de Tesalónica, que dio muestras de su fe. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto le dio seguridad a Pablo, diciendo, esta es una verdadera iglesia, estos son los elegidos de Dios, porque vio fruto de su fe. El versículo 7 la destaca como una iglesia modelo, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es una iglesia en un punto modelo, pero como toda iglesia no era una iglesia perfecta. Como toda iglesia había algunos problemitas y cosas que corregir, porque la obra no la había perfeccionado Cristo, como de ningún creyente, que la va a perfeccionar cuando nos reencontremos con nuestro Señor. El versículo 10 da un indicio de los problemas que pudo haber existido en esa iglesia. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, dice el versículo 10, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Es decir, ellos esperaban a Cristo, pero el problema era cómo lo esperaban a Cristo. Había demasiada ansiedad aparentemente en esta iglesia del regreso de nuestro Señor. Y eso trajo aparejado que asuman cierta responsabilidad sobre los problemas cotidianos que tenían que resolver en sus vidas. Si Cristo viene mañana, pasado, y está bien esperarlo así. Pero el tema es que habían asumido una actitud poco responsable frente a estos problemas, y Pablo apunta a eso, que sean responsables. Es claro que esperar el regreso de Cristo es bueno, esperable. Un creyente debe hacerlo y se espera de ello, pero debemos guardar siempre un equilibrio correcto. Así una y otra vez las Escrituras hablan y se refieren. Vengo en breve, dijo Juan en el Apocalipsis. Vengo en breve, debemos esperar ese regreso. ¿Está bien? Santiago dijo, la venida del Señor se acerca. ¿Y por qué no esperar? Si todo creyente queremos reencontrarnos con nuestro Señor. Pedro dijo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, os amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él mismo, sin mancha e irreprensible, en paz. Pablo deseaba que los corintios esperen la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ese entusiasmo por el regreso de Cristo, parece que los tesalonicenses habían perdido el equilibrio. Y por esta razón Pablo los exhorta para que vivan su fe de una forma correcta. Y los exhorta
para que la practiquen esta fe en una forma correcta, para que tengan una vida práctica como corresponde y vivan de acuerdo a su fe. Entonces les dice, ámense unos a otros, vivan en una forma práctica amándose, vivan esta vida llevando vidas tranquilas, vivan esta vida ocupándose en sus quehaceres, en sus obligaciones, en sus responsabilidades, vivan trabajando con sus propias manos. Y este es el propósito del pasaje que Pablo le escribe. Entonces, que vivan y que vivan todos los creyentes. Y nosotros debemos hacerlo de igual manera. Aprender a vivir en esta vida, amándonos a unos a otros, llevando vidas tranquilas, ocupando nuestros negocios y trabajar con nuestras propias manos. Esto es el propósito del mensaje y que nos es útil ayer como hoy, porque a veces los creyentes también pierden el equilibrio y a veces no hacen bien estas cosas. Y debemos vivir de acuerdo a la fe. Y vivir también tiene un propósito evangelístico. El mundo nos mira, el mundo nos observa. Y si bien debemos hablar del evangelio, nuestra vida debe servir de respaldo. Versículos 9 y 10 entonces dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de hacer que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, bueno, está ahí, ámense unos a otros, dice el apóstol Pablo. Comienza diciendo, es un término griego, el apóstol Pablo, que traducido significa en cuanto al amor fraternal. Nuestra Reina Valera 1960, que usamos casi todos aquí, dice, o lo tradujo, pero acerca del amor fraternal. La Biblia de las Américas lo traduce más en cuanto al amor fraternal. La Nueva Versión Internacional lo traduce en cuanto al amor fraternal. Usé todas estas traducciones para comprender, tener una ilustración más clara del significado de esta introducción. Porque los comentaristas dicen que en base a esto, Pablo en realidad está respondiendo una inquietud de los tesalonicenses sobre el amor fraternal. Cómo debe hacer, cómo debe tratar a hermanos. Por eso, sea porque la inquietud se la haya transmitido a través de una carta, o a través, en forma verbal, a través de Timoteo, no lo sabemos en realidad, pero hay comentaristas que dicen esto, y esta postura es respaldada por lo que dice luego, en el capítulo 5, versículo 1, que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Parece ser que aquí también estaba respondiendo a inquietudes sobre estos temas. 1 Corintios 7:1 usa la misma frase para comenzar a responder una serie de preguntas que le habían hecho los corintios. Les dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Y ahí empieza Pablo a contestar. Por eso parece ser que le habían preguntado y tenían estas inquietudes. ¿Sobre qué tenían inquietudes? Bueno, sobre el amor fraternal. Traducido, viene de la traducción de Filadelfia, se refiere originalmente esta palabra al afecto que uno tenía por los familiares. En término, el Nuevo Testamento se refiere para referirse al afecto el amor entre los creyentes, en los hermanos, en la iglesia, en los que nos debemos tener y que lo tenemos en la comunidad entre creyentes. Este amor, este tipo de amor siempre implica un sacrificio, un servicio sobre lo demás, busca satisfacer las necesidades
y siempre implica un sacrificio de parte nuestra. Después se habla del amor ágape también. Está muy relacionado, que también implica el amor voluntario, un amor que implica un sacrificio y busca el bienestar del otro. Ahora, este amor ágape, este amor todos los creyentes lo tienen. Todos. Dice Romanos 5:5, recordarán el pasaje, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo nos fue dado, dice aquí mismo en Tesalonicenses, a todos los creyentes, sin distinción, el momento de la conversión. El creyente más maduro y el creyente maduro, el recién convertido y el que ya lleva años, el teólogo, que es pastor, que escribe libros, como aquel creyente que está luchando en su pecado y que ahí tiene sus luchas. Bueno, en realidad todos tenemos luchas, pero aquel que parece que está en el último de la lista, pero bueno, también tiene el Espíritu Santo. Porque si es convertido, ya lo tiene. Y si tenés el Espíritu Santo, vino ahí como añadidura, parece ser que lo dice el amor de Dios. Todos tenemos el amor de Dios. Los tesalonicenses entonces tenían amor, y sí, por una consecuencia de que si son creyentes tienen que tener amor. Ahora lo dice también Pablo, porque Pablo lo vio ese amor. Por eso hoy leímos el versículo 3 de Tesalonicenses, de capítulo 1:3, dice, y le reconoce que trabajaron en ese amor. Pablo lo destaca, lo reconoce. Ustedes tienen amor. Aprendieron amor, tenían amor y lo aprendieron obviamente a amar y lo practicaron. Por eso Pablo pudo escribirles que trabajaron en ese amor. Y ante esta pregunta, Pablo les contesta, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Interesante que dice que este amor lo aprendieron de Dios, directamente de Dios. Ningún anciano era necesario que le instruya demasiado entonces, porque ellos directamente de Dios aprendieron a amarse unos a otros. Lo que dice el pasaje, que en definitiva es típico, como hemos dicho, de un verdadero creyente. Un verdadero creyente tiene amor, un verdadero creyente ama. Es imposible entonces que un creyente no ame. No porque lo que vemos acá lo dice y está en una total coherencia con todas las escrituras. Lo dice Juan, que el apóstol que tal vez uno de los que más habla del amor. En Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Luego, mismo Juan, en otra parte, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Luego dice, nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es imposible que el creyente no ame. Todos aman. Todos.
Esta iglesia, como dijimos, amaba y ese amor era visible, era palpable. Lo expresaron hacia los demás. En el capítulo 1 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo de la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dice, no tengo necesidad de hablar, porque ustedes ya hablaron. ¿En dónde? En toda la región, más allá de los muros de Tesalónica. Pero una fe y la practicaron, y eso es amor. Salir a hablar del Evangelio es una muestra de amor hacia personas que no son creyentes. El versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo habéis convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mostraron su fe en todos lados, en una iglesia ferviente, predicando el Evangelio. Qué manera maravillosa de ver cómo amaban al mundo esta iglesia. Una iglesia fundada por Pablo, una iglesia que se quedó sin pastor y una iglesia que en ese contexto de quedarse sin pastor, recién fundada, aún así sufriendo persecución, vemos toda esta forma de cómo amaban y eran fervientes predicando el Evangelio. Por eso muchos destacan, era un ejemplo de ese modelo en cuanto a la forma de amar. Por eso en el versículo 10 dice, del que estamos estudiando, ¿no? Capítulo 4, versículo 10, ellos aprendieron de Dios, que os améis unos a otros, lo hemos visto, y cuanto lo hacéis así, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Por esto dice Pablo, porque ellos predicaron, extendieron el Evangelio por todos lados. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿no? Si tenían tanto amor, uno puede preguntarse, ¿por qué hicieron y realizaron estas preguntas sobre el amor? ¿Qué les pasaba a ellos que tenían que preguntar sobre el amor? Aparentemente existían algún tipo de tensión en el seno de la comunidad, en el seno de la iglesia. Algunas de las cuestiones las vemos en la misma carta. Seguramente había tensiones con respecto a la inmoralidad sexual. Algunos estaban involucrados en algún tipo y tenían dudas de cómo tratar a esas personas. Tenían inquietudes respecto al liderazgo. Tenían inquietudes acerca de cómo tratar a los holgazanes en la comunidad, a los débiles, a los desanimados. Y si bien no hay evidencia de problemas serios, indudablemente había algún tipo de tensión allí en la iglesia. El problema de la comunidad sin duda tuvo importancia en ese momento por los problemas que originaban a raíz de que los creyentes sufrían en ese momento un rechazo social, aún en el seno de sus familias. O se convertían y tenían problemas y se refugiaban en la iglesia. Era su nueva familia y formaban una gran comunidad mucho más fuerte de que lo que por ahí podemos ver ahora. Era una gran familia formaban la iglesia, donde vivían distintas personas de distintos estratos sociales. Había pobres, ricos, de distintos tipos de orígenes. Había esclavos,
libertados, personas libres, extranjeros, ricos, y bueno, tenían que aprender a convivir y a tratarse mutuamente. Y esto por ahí generaba algún tipo de fricción y tenían que, surgían dudas cómo tratarse, y tal vez por todo este tipo de cosas, estos tipos de problemas, lo llevaron a preguntar a Pablo qué pasaba, cómo tratar, cómo hay que hacer con el tipo eh, con el amor. Porque el amor de ellos tampoco, si bien era un ejemplo, no era un amor perfecto. Hemos dicho de que el amor no es estar nosotros también una responsabilidad y debemos esforzarnos en amar mejor, día a día. Lo tenemos la fuerza. Ese amor no es que sabemos de un día para el otro cómo amar y cómo tratar a los demás en toda situación y de una manera correcta. Nosotros a veces lo amamos y a veces lo hacemos mal, herimos y no sabemos cómo tratar con cierta persona que está involucrada en algo. Y debemos aprender a amar. Y ellos también tenían que aprender. Por eso, a pesar de que tenían amor, a veces tenían esos problemas y querían resolverlo. No era perfecto. No es perfecto el amor de ningún creyente, en verdad. Todos tenemos que estar esforzando en aprender más y más de cómo tratar a los demás. Así como su fe va creciendo, así como el proceso de santificación que hemos explicado va creciendo, y esto es un trabajo de Dios y nuestro también, no así el de la salvación, que es un 100% de Dios. La santificación requiere esforzarnos nosotros también. El amor también, nosotros debemos aprender a trabajarlo, a mejorar día a día. A medida que vivamos nuestra vida cristiana, lo vamos a ir mejorando. Por eso Pablo les dice, a pesar que era una iglesia que era un modelo, un ejemplo en cómo amaba, a pesar que era una iglesia que se veía y se palpaba el amor, le dicen, abundéis en ello. Versículo 10. Abundéis en ello. ¿En qué? En el amor. Abunden más y más. A esos hermanos débiles, holgazanes, aprendan a amar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia. Sobreabunden en ello, sobreabunden en esa virtud. No aflojen, sigan amando. Entonces esto implica que hay una responsabilidad, como dije, hay una responsabilidad del creyente. Que no nos debemos quedar con los brazos cruzados diciendo ya tengo amor porque ya soy un creyente. Debemos esforzarnos, indudablemente. Hay una forma de amar al creyente y al inconverso, porque el inconverso no conoce a nuestro Señor. La mejor forma de amar a un inconverso es predicarle el Evangelio, ¿verdad? Así, Pedro habló de esto también y se refirió, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Traduce ese mismo pasaje la Nueva Versión Internacional. Pedro dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En la segunda carta Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, si abundáis, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo, 2 de Pedro 1, versículos 5 al 8. En definitiva, existe una exhortación clara no solo de Pablo, sino como vimos de Pedro, de la Biblia, de Dios, porque estos hombres escribieron siendo inspirados por Dios. El autor intelectual de todo esto es Dios, a que amemos, a que debemos esforzarnos, de así vivir nuestra vida. Entonces la primera implicancia práctica es, los creyentes tenemos amor, porque el amor de Dios fue derramado en nosotros. Segundo, que ese amor no implica que es perfecto, que debemos esforzarnos a mejorarlo día a día, en el trato diario, entre creyentes y hacia afuera, predicando el Evangelio, pero entre nosotros también debemos aprender a amar. Entre los creyentes, la forma de amar básica y lo más importante es tener en cuenta es que es tratar y buscar edificar, de que un creyente, que un hermano, día a día se parezca más a Cristo, que crezca en ese proceso de santificación. Animarlo al hermano a que crezca, que estudie, que lea, que se congregue, saberlo, usando palabras sazonadas con sal, obviamente, a exhortarlo a dejar pecado. Y por último, hacia los demás, predicando el Evangelio. No cansarnos en eso. Segunda exhortación que Pablo hace, primero entonces, debemos aprender a nos amar unos a otros, a tratar a los demás unos a otros, teniendo en cuenta que la forma de amar hacia un hermano es buscar que crezca espiritualmente, que se examine su corazón, que de corazón lo haga, no buscando reglas, todo por arriba, ¿no? Sino que de corazón busca al Señor, amarlo. Procurad tener tranquilidad, dice el versículo 11. Es otra exhortación que les hace a los tesalonicenses. ¿Qué busca con esto? Es llevar una vida tranquila. Aparentemente, el hecho de los había turbado un poco pensar que Cristo venía ya. Y Cristo viene pronto, es una promesa que tenemos. Y esto de alguna manera lo afectó en su vida práctica. Procuréis quiere decir tener celo, esforzarse con entusiasmo, tener una vida tranquila. Mientras que tener tranquilidad significa estar en silencio, algo más pasivo, no hablar nada inapropiado, quedarse tranquilo y descansado en la espera de la venida de nuestro Señor. Y así debemos llevar nuestras vidas, sin conflicto, sin hostilidades, tranquilos, vidas tranquilas. Esto es el estilo de vida que debe guardar un creyente. Así Pablo también instruyó a Timoteo para que oren por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que los creyentes vivan en esta vida en forma quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, dice. Por eso hay que orar por nuestros reyes, por nuestras autoridades, por toda persona que está en inminencia, porque nosotros podamos vivir una vida quieta, tranquila y reposadamente. Aunque la Escritura advierte que los creyentes vamos a sufrir persecución, nosotros no debemos buscar el conflicto. A veces el conflicto viene a consecuencia pero por culpa de demás, porque somos creyentes y nosotros no podemos negar la fe, pero es el otro que busca el conflicto, pero nosotros nunca lo debemos buscar. Por supuesto hay implicancias prácticas también respecto a esto, porque ahí creo que los conflictos y las discusiones se pueden derivar de
cuestiones a consecuencia de discusiones bíblicas o a consecuencia de cualquier otro tema trivial. Está claro que si vamos a discutir de cualquier otro tema, creo que la instrucción es clara, no debemos discutir de fútbol, no debemos discutir de política, cada uno puede tener su opinión, pero no discutir ni confrontar con nadie no es la vida de un creyente, no estamos para eso, ni de cualquier otro tema. Podemos llevar vidas tranquilas. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, nosotros debemos predicar el Evangelio. Claro que a veces predicar el Evangelio trae conflictos, pero nosotros no lo debemos buscar nunca. Por eso Pablo dice que buscaba para que oraba para que se le abran puertas, oportunidades para hablar del Evangelio. En tercera exhortación, Pablo, ¿qué hace acá? Entonces, amemos a otros, debemos aprender a llevar vida tranquila y después ocuparnos en nuestros propios asuntos, ocuparnos en nuestro propio negocio. Capítulo 11, capítulo 4, versículo 11. Y por queréis tener tranquilidad, lo vimos, y ocuparnos en vuestro propio negocio, en nuestros asuntos. Parece ser que es un problema de todos los tiempos. Personas que se les gusta opinar de todo, meterse en lo que no lo llaman opinólogos. Y con eso creamos problemas. La amonestación sobre ocuparse en sus propios negocios, según los comentaristas, era usual entre los escritores griegos, pero solo se usa aquí, en el Nuevo Testamento. No está claro si Pablo se refiere a un grupo especial o no. No importa eso, lo cierto es que existe esta exhortación que debemos ocuparnos de nuestro trabajo y no intrometernos ahí en donde no nos llaman, opinando de lo que hace el otro. En la segunda carta Pablo dice, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan. De modo que los entrometidos aparentemente había y debe existir en todos los tiempos también. No debemos andar metiendo ahí en asuntos ajenos, dando opiniones, aconsejando, indicando, sin que nadie nos lo pida. El antídoto de este problema que nos da Pablo acá era que cada uno se ocupe de lo suyo, que ya tenemos bastante. Y de esta manera sí llevar vida tranquila y así esperar el regreso de Cristo. Ahora, quiero hacer una salvedad, porque vi esto y está bárbaro. Ocuparnos cada uno, parece clara la exhortación, pero la Biblia nos manda a veces a aconsejarnos, no, a veces no siempre, que cada uno, todos, debemos ocuparnos, aconsejar a los demás. Siempre dice, animémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros. Claro que como congeniamos ambos pasajes, y bueno, indudablemente hay veces que uno debe aconsejar. Pero aquí creo Pablo que claramente se está refiriendo a lo que en una forma ya constante se meten donde no lo llaman, se meten en una forma imprudente, dando sus opiniones en forma irracional y con eso crean conflictos. Ocupate en tu negocio. Está claro que a veces hay casos como hacerlo, interiorizarse bien los temas, si nos llaman, si no nos llaman, a opinar sobre algo. Y tener cuidado con estas cosas, porque la Biblia sí nos manda, no solo la tarea de aconsejar está reservada para los líderes, está reservada para toda la congregación, porque todos tenemos las Escrituras.
Lo peor que puede hacer un creyente, decirlo, esto está reservado por lo que saben, y muchos caen en psicólogos. Para ello está la iglesia. Y todos, un hermano debe ayudar a otro para el proceso de santificación. Pero Pablo acá está hablando de los, podemos decir, esos que le gusta entrometerse continuamente en cuestiones y donde no nos llaman y crea conflicto. No lo hagan. Y por último, Pablo, un tema sigue tan actual como aquel entonces. Trabajen con sus propias manos, dice Pablo, y trabajen con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Aparentemente ya se lo había dado instrucción, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El mundo griego, Tesalónica estaba allí en Grecia, consideraban al trabajo como algo deshonroso. Ellos era rebajarse ir a trabajar. Entonces, ¿qué hacían? Contrataban esclavos. Y el esclavo hacía el trabajo que ellos deberían hacer. Era algo humillante, era algo degradante. Lamentablemente, y sin perjuicio que muchos miembros de la iglesia de Tesalónica provenían de la clase trabajadora, muchos miembros de la iglesia aparentemente tenían esta misma inclinación, no querían trabajar. Algunos piensan que es porque pensaban, Cristo viene ya, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a esforzarme? Hoy leímos en la segunda carta, Pablo le hace una exhortación a los que no trabajan. El que no lo quiere hacer, que tampoco coma. Parece que había un problema con el trabajo allí. Un problemita que también existe hoy en las iglesias. No hay la mejor forma de esperar eso de Cristo, entonces, es ser fervientes en nuestro trabajo, en el trabajo que Dios nos da. Hacemos un ejemplo. Algunos pretendían ser mantenidos por otros. Por eso vimos ahí que Pablo fue duro. ¿No querés trabajar? Bien, no lo hagas, pero no comas. Ahora, el motivo fundamental de este mandato y por qué debemos ser un ejemplo trabajando es el Evangelio. Fíjense que dice, a fin que, ¿a qué nos está tratando? ¿Para qué? ¿No? Conduzcáis honradamente con los de afuera. Es importante nuestro testimonio hacia los no creyentes. El mundo nos mira. ¿Cómo vamos a hablar del Evangelio y después somos... No, tratamos ahí mirando la hora y tratando de hacer lo menos posible. Debemos ser un ejemplo de nuestro trabajo. Y el segundo finalidad, obviamente, es que no nos falten las cosas. Si somos haraganes, indudablemente, si somos perezosos, ahí en Proverbios nos da muchas instrucciones, que miremos la hormiga, ¿no? Que no teniendo ni capitán ni jefe ahí trabajan. Son un ejemplo. El otro día le leía Proverbios a mi hijo, lo llevé a un hormiguero. Y se quedó mirándolo, observando, y veía ahí cómo trabajaban. Y yo dije, ¿ves, Martín? Y le reaccioné Proverbios. Veo la hormiga, y son un ejemplo realmente. Sin teniendo ahí ni capitán, y ahí van con acumulando comidas. Y este es el propósito. Es un ejemplo. Y no nos va a faltar nada. Son dos propósitos que tiene el pasaje. Primero el evangelístico y fundamental. El evangelístico y la segunda es para proveer a los nuestros. Que no nos falten cosas. Ahora el problema del trabajo, reitero, tiene una implicancia hoy. Porque vivimos en una sociedad de entretenimiento. Nuestra sociedad busca entretenerse continuamente, busca cosas. Hay un montón de... La sociedad moderna nos ofrece mucho más cosas que en ese entonces para entretenernos. Y la gente busca ser feliz. Entonces se entretiene.
Ese es el objetivo final. Lo importante es ser feliz. Lo habrán escuchado ustedes, yo lo he escuchado un montón de veces. Entonces, la vida es corta, hay que ser feliz y busca entretenerse. Y el trabajo es solamente un medio para conseguir dinero, para ser feliz. Pero no lo ven algo al trabajo como algo digno y honroso. Todo lo contrario, es un obstáculo de esa felicidad. No es un obstáculo, para nada. Por supuesto que hay gente, les toca un trabajo a veces penoso. No importa el trabajo que tengas. Está claro que a veces, si a vos te toca y te toca un trabajo trabajador en malas condiciones, que te hacen trabajar mucho, te pagan poco, bueno, busca otro trabajo. Mientras que tenga ese, cuídalo. Y da gracias al que te lo da de última. Porque está dando trabajo y la posibilidad de llevar dinero a tu casa, mucho o poco, te lo da. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Es lo que Dios te dio y vos podés, en ese trabajo, estoy hablando creyentes, ¿no? Este es un mensaje de creyentes. En ese trabajo, aun cuando estés mal pago, aun cuando estés en malas condiciones, podemos servir al Señor. Por supuesto, si podés conseguir otro trabajo, hacelo. Pero mientras que no lo consigas, dignifica a Dios en ese trabajo. Del otro lado, si te toca tener personas a cargo, no los explotes, por supuesto. Pero Dios nos pone en determinados lugares, de algunos como empresarios, otros como profesional, trabajadores independientes o como empleados. Y a veces no nos toca el mejor trabajo, no nos llevamos la mejor parte, podemos decir. Y nos tocó un trabajo medio penoso y mal pago. Y bueno, es lo que Dios nos dio. Estas personas a veces no tenían el mejor trabajo, pero en ese lugar donde Dios los ponía, podían ser sal. En ese lugar donde Dios los puso, podían ser luz. En ese lugar podían tener un poderoso testimonio en el mundo que los rodeaba, frente a inconversos. El trabajo es, podemos honrar al Señor con nuestro trabajo y lo debemos hacer si somos creyentes. Fundamentalmente por las personas que nos observan y que se nos miran. 3 exhortaciones en esta vida prácticas de cómo vivir esta vida entonces, hermanos. 4, las repetimos porque creo que son importantes. Cada una de ellas da para un sermón de cada uno de estos puntos, ¿no? Son amarse unos a otros y debemos aprender cómo tratar, cómo manejar situaciones. Eso tenían que aprender, como dijimos, tratar entre ellos, personas que estaban en pecado, algunos que no querían trabajar y otros que estaban en algún pecado sexual y hay otros que venían de otro estrato social y tenían que aprender a tratarlo. Y nosotros también tenemos problemas similares. Aprender a tratar a los hermanos, lo fundamentalmente amar, abundar, no desfallecer en eso, sino esforzarse. Llevar vidas tranquilas, ¿para qué querer discutir por cuestiones triviales? Ocuparse de sus propios negocios, en sus trabajos, en sus responsabilidades que Dios les puso, y no andar metiéndose sin que nadie lo llame, creando conflictos en cuestiones de los demás. Y ser ferviente en sus trabajos. Trabajar con sus propias manos, dice la Escritura. Trabajar. Es hermoso trabajar. Te damos gracias, Señor, por esta instrucción que tú nos das, tú nos dejas, Señor, a través del apóstol Pablo, pero en definitiva eres tú que nos dices a nosotros, hoy acá, que debemos aprender a amarnos unos a otros, Señor. Que debemos aprender a llevar vidas tranquilas. Debemos aprender, Señor. Debemos aprender a ocuparnos a nuestros negocios y no andar metiéndonos sin que nos llamen en cuestiones ajenas. Debemos aprender
ser fervientes en nuestros trabajos también, Señor. Te lo pedimos, Señor, tu ayuda en todas estas cosas porque tú eres soberano y siempre recurrimos a ti para que nos ayudes, pero también tener la responsabilidad como creyentes de esforzarnos en estas cosas, Señor, y llevar una vida práctica como creyentes que dignifiquen nuestra fe. Vivir, Señor, de acuerdo a la fe que profesamos. En el santo nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén.